Amigos y amigas de Periódico AM, bienvenidos. Estamos en una muy interesante entrevista con Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien es candidato de Morena a la presidencia municipal de Celaya. ¿Cómo está? Bienvenido, Juan Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento. Bueno, pues son muchos los temas que nos gustaría abordar con usted, pero por cuestiones también de tiempo, quisiéramos irnos a cosas muy concretas. De entrada, algo que le preocupa a mucha gente, pues, de por qué aceptó la candidatura en sustitución de Gisela Gaitán después del asesinato de la anterior candidata. Porque yo era uno de los dos propuestos a la candidatura hombre. Tenía una votación muy alta, mi compañero no quiso ir y por lo tanto todos los grupos, los equipos de trabajo optaron por mí y platiqué con la familia, me dijeron que yo decidiera y decidí ir por Celaya. Muy bien. Se ha criticado mucho que Morena ha utilizado este crimen con fines políticos. ¿Qué opina usted de estos posicionamientos? No, lo que pasa es que primero no le dieron guardia a Gisela, segundo, nos han dicho, bueno, la asesinaron, nos han dicho el 5 de abril, si mal no recuerdo, nos dijeron que ya habían agarrado a algunos culpables y luego el 15 de mayo nos dicen que volvieron a agarrar a otros culpables, aparte sacan un video donde están llevando a los culpables por toda la fiscalía, que por cierto está muy bonita, muy nueva. Entonces eso hace que uno exija que realmente se haga justicia por Gisela y por lo tanto nosotros exigimos eso y lo exigimos de distintas formas. ¿Visitará usted la comunidad de San Miguel Actopan, ahí donde fue asesinada Gisela? Vamos a hacer uno de nuestros tres cierres de campaña. El último, el 28-29, vamos a hacerlo en San Miguel Actopan. Esperamos que vayan miles de personas. Usted ha comentado que los celayenses tienen miedo. ¿Usted no tiene miedo? Como les he dicho, todo el mundo tenemos miedo en Celaya, sobre todo en los últimos trienios, pero aún así la gente sale a comprar su mandado, a la escuela, al trabajo, a hacer sus actividades, sus trámites, a estudiar. Y yo, que decidí desde el 18 hacer política, yo también estoy saliendo a hacer política. ¿Por qué redujo su seguridad personal? Esto ya es visible desde hace algún tiempo ahí en sus mítines, que no trae el mismo número de personal de seguridad. ¿Por qué lo hizo? Porque desde un principio yo no quería seguridad. No quería seguridad porque yo no quería que algún ciudadano de Celaya me dijera, tú tienes seguridad y yo no. Pero yo platiqué con gente y me decían los que saludaba o visitaba o estaban en los mítines, me decían, tenga seguridad, no lo vayan a matar a usted también. Y por lo tanto tuve seguridad, pero lo mínimo que me pueden dar, porque yo no quiero andar ostentándome con seguridad. Ahora, hay varios aspectos que todavía quedan muchas dudas respecto al crimen de Gisela. En particular, ¿usted conoce por qué salió corriendo del lugar Adrián Guerrero Caracheo del lugar? Miren, platicando con los compañeros, él primero les pidió a la gente que se quitaran el chaleco para que no los identificaran. Él metió a mucha gente a su carro y como todo el mundo ahí, unos se salieron, otros se resguardaron. Él salió, dejó a la gente con la que se llevaba, pero le dio miedo, como a todo mundo, ¿verdad? Cuando yo platico con los compañeros, hoy todavía tienen miedo. Entonces él decidió ir a una agencia, a la agencia donde estaba un ministerio y le pidió protección. Eso se debe porque otros buscaron protección de otra forma. Él se le ocurrió hacer eso, sobre todo porque él es un dirigente sindical y es un dirigente social bueno, muy bueno. Él por muchos años fue el dirigente principal de los telefonistas en Celaya y ha sido dirigente de colonias, que por cierto, por ser dirigente lo metieron a la cárcel y después de semanas lo sacaron, vino Francisco Juárez a sacarlo.
Ok, muy bien. Ahora, en el caso de la investigación del crimen de Gisela, ¿usted sabe en qué van? ¿De cuáles son las líneas de investigación que todavía siguen? ¿Qué avances han tenido? ¿Se los han reportado a ustedes, señor No, Moreno? no, por eso nosotros en cada momento que podemos exigimos justicia, exigimos que nos den a saber todo esto. No nos lo han dado a saber, pero tampoco al público, tampoco a la ciudadanía, ¿eh? Candidato, pues desde que la Comisión Nacional de Elecciones lo designó como candidato y como aspirante, como candidato virtual, pues volvió a resurgir otra vez este tema de que ejerció el cargo de director, como rector del campus de la Universidad de Celaya, Celaya Salvatierra, de la Universidad de Guanajuato, con un título falso, maestro. ¿Qué nos puede decir de esta situación? ¿En realidad fue así? ¿Qué fue Yo lo que no pasó? venía preparado, pero me traje algunos documentos donde, por ejemplo, en este documento es antecedentes no penales, es de uno de antecedentes no penales. Si yo fuera, aquí está un documento A ver. a don Salvador de Juan Miguel M. Sánchez por delito de uso de documentos falsos. Aquí me declaran inocente, inmediatamente me declaran inocente. Y aquí están tengo obviamente mis documentos, tengo aquí esta es de pedagogía, esta es mi cédula profesional, otra cédula profesional de pedagogía, esta es de pedagogía, esta es de historia, De tengo su mi cédula cédula, profesional. son cédulas profesionales, tengo mi cédula profesional de maestría, o sea, no esta es la de maestría, por ejemplo, mi cédula profesional de maestría. O sea, lo que pasa que también en la universidad hay estas dos grandes corrientes de pensamiento, una conservadora y una que ve al futuro. Entonces ahí me enfrenté yo al rector de ese momento, pero me lo enfrenté desde cuando no era rector y tuvimos problemas muy grandes porque él negligentemente no hizo trámites para tener una licenciatura en medicina en el campus de la Salvatierra, peleamos y después yo le pedí al rector general que no iba a tratar nada con él y de repente sale el director general. No, hombre, así me fue a mí y a otros, no solamente a mí. También hubo muchos otros compañeros que sufrieron las represalias de un pensamiento conservador. Ese título expedido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 1981, ¿sí existe, maestro? Sí, 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 ahí está, ahí está. Lo que no existe es la cédula profesional. No se había titulado entonces oficialmente. No, sí me había titulado. Y en la universidad no piden cédulas profesionales para ciertas carreras, por ejemplo, para la que me estás planteando. No. En el currículum, y me imagino que también estas cédulas que nos comparte, señala que usted es licenciado en Historia y Ciencias de la Educación. ¿En qué años estudió estas carreras, maestro? Los estudié, no sé, como por a principios de este siglo. ¿En qué universidad? En distintas universidades, me acuerdo en la universidad, por ejemplo, de la Universidad del Centro de México. En el Registro Nacional de Profesionistas señala que sus cédulas son expedidas en 2017 y 2020 y es a través de los acuerdos secretarial 286, que es por la validación a través de conocimientos. ¿Fue así, maestro? Fíjate que uno pide la cédula profesional hasta que se dan las condiciones. Por ejemplo, yo sin mal no recuerdo, como a los 3, 4 años de que terminé mi maestría, me dieron la cédula profesional. No, hoy tú terminas y no te dan tu cédula profesional. Entonces puede durar 3, 4, 5, 6, 7 años, 10 años, 15 años. Entonces, cuando tú pides tu cédula profesional es cuando te la obtienes, no cuando obtienes tu licenciatura. Para aclarar y dejarlo en claro, ¿estas dos licenciaturas las estudió en la Universidad del Centro de México? No la maestría.
¿Y las licenciaturas de Historia y Ciencias de la Educación? Las estudié en, sí, ¿cómo dijiste tú que se llama? El sistema, el sistema que tiene la Secretaría de Educación Pública, un sistema que tiene la Secretaría de Educación Pública. Pero en línea, presencial, escolarizado, no escolarizado. No es escolarizado, es, se presenta un examen de conocimiento, se presenta un examen de habilidades, de una serie de cosas. Primero pasa un examen de conocimientos generales de la licenciatura y después hay una especie de examen recepcional y luego después de eso hay un acuerdo entre ellos de si uno puede pasar o no pasar. Para esto dura tiempo, dura mucho tiempo, porque primero hay que presentar una serie de documentos, estos documentos son validados, después hay que esperar meses para hacer un examen, etcétera. La mayoría no pasa a los exámenes, Este sistema no es tan fácil. La gente que no tiene conocimientos, que no tiene preparación desde antes, es muy difícil que lo pase. Y para puntualizar, ¿dónde podemos consultar su título de economía, maestro? El título, en la Universidad de Puebla, que ha habido una serie de problemas. En la Universidad de Puebla, el rector de antes tuvo problemas con una serie de grupos y ha habido problemas en la Universidad de Puebla. La Universidad de Guanajuato se puso de acuerdo con ese rector y por eso este ataque. Y justo había una investigación abierta en la entonces Procuraduría de Justicia del Estado. ¿En qué terminó esa investigación, Aquí maestro? les acabo de dar donde hay una sentencia absolutoria. Fue exonerado de esas no, acusaciones. No hay problema. Y a raíz pues, de este asunto ha habido una campaña de desprestigio en su contra a raíz de esta situación y sobre todo en campaña pues ha sacado a relucir. Sí, esta es reiterativo, ¿no? En el 18 sacaron esto, en el 21 sacaron esto, en el 24 sacan esto, sacan publicidad, por ejemplo, sacan una del AM, sacan una cosa del AM, y si ustedes revisan eso y revisan los expedientes que dicen donde yo estoy acusado, verán que esos expedientes no existen. Se han enviado en los últimos días mensajes de texto, publicidad en redes sociales. ¿Quién está detrás de esta campaña, maestro? Pues los que están perdiendo, yo creo, ¿no? Nosotros llevamos 17.5% arriba de nuestro principal contendiente. Ellos plantean que no son 17.5, que son 10-12%. Lo cierto es que nosotros en este momento vamos arriba. Y regularmente estas campañas se hacen no tan intensas, se van haciendo poco a poco y al final le meten todo. Y en la última semana o 10 días ha habido cientos de miles de bots acusándome de cualquier cosa, incluyendo de esto, del doctorado, de que me robé dinero en la universidad, de 20,000 cosas me están acusando, pero no va a funcionar eso. La gente va a votar por Morena. Candidato, regresando precisamente a estos temas electorales, ¿usted considera que el hecho de haber entrado un poco después de que el resto de los candidatos está afectando su campaña? Fíjese que todo el mundo creíamos que iba a ser así, pero me duele decirlo, pero el asesinato de Gisela hizo que la gente volteara a ver a Morena. Me tardaron un mes en registrarme, me dijeron que no, primero se tardaron mucho, luego me dijeron que no, tuvimos que ir al Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral determinó que sí, ordenó al IEC a que me registraran y hasta el cuarto para las 12, por no decir casi a las 12, me registraron, se tardaron muchos días. Entonces todo eso, en lugar de mermar nuestra presencia, fue aumentando
y hoy somos pues el enemigo a vencer. Entre las muchas preocupaciones que tienen los celayenses y las celayenses es el tema de la inseguridad. ¿Usted qué plantea para resolver la crisis que vive la ciudad? ¿Se va a incorporar también la estrategia esta de balazos y no abrazos? Nosotros tenemos que partir de Celaya. Y Celaya, como en otro, yo creo que en todo Guanajuato pasa una cosa difícil. Debe de haber cooperación en los 3 niveles, por ejemplo, para que pues entre los 3 niveles nos den más recursos para pertrechar a los soldados o a los policías, nos deben de dar más recursos y también pues enviar más soldados, más gente de policía de seguridad, etcétera. Pero, por ejemplo, en Celaya pasan cosas curiosas. El secretario de Seguridad Municipal está peleado con el secretario estatal de Seguridad. Entonces ahí ya se rompe la posibilidad de colaboración. Entonces si ellos no tienen colaboración entre ellos dos, menos van a tener colaboración con el gobierno federal, aunque aquí hay mucha policía de seguridad, hay muchos soldados. Entonces lo que nosotros necesitamos primero es buscar la colaboración en los 3 niveles. Segundo, yo he planteado que el problema de la inseguridad pasa por darle solución a los jóvenes, a las personas, a los ciudadanos, a que tengan acceso a la cultura, que tengan acceso al deporte, que tengan acceso también a una economía. Nosotros proponemos seguir apoyando a los empresarios como se ha hecho, buscar con ellos que los salarios sean más altos, buscar una economía solidaria donde se creen cooperativas de producción, de vivienda, de salud, etcétera, más o menos, y otras más propuestas. Obviamente tenemos que, me dicen, no, es que la policía solamente tiene que disuadir, no tiene que agarrar gente. No, disuadir es, si hay ladrones, sobre todo de casas habitación, de pequeños negocios, de automóviles, de motocicletas, de bicicletas, etcétera, los tenemos que agarrar y meter a la cárcel. Pero a mí me dicen que nada más debe de ser esa policía de persuasión. Yo digo, no, eso nos corresponde a nosotros y lo podemos hacer. Tenemos decenas de millones de pesos en lugares donde antes estaban los policías, en pequeñas casitas de policía. Esos están destruidos, son nido de delincuentes, son basureros, tenemos que rescatarlos. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer y debemos hacer e inmediatamente se vería un bajón en la inseguridad. Y les digo, pasa por todo, incluyendo también hacerles exámenes a los policías. Tienen más de 1.5 años que no hacen exámenes. En caso de ganar, candidato, ¿va a mantener en la corporación a los ex policías federales? ¿Cómo va a quedar ahí ese esquema? No, yo les digo que tenemos que hacer exámenes y como vaya pasando, ¿no? Si no pasa alguien un examen, pues no puede continuar. Si pasan todos el examen, deben de continuar, pero nosotros no podemos llegar y decirles a todo mundo adiós porque no sabemos si hay que quitarlos o no hay que quitarlos. Tenemos que pasar por el examen y obviamente empezaríamos con los mandos altos. Los ex policías federales. ¿Cómo reforzar la seguridad de los propios elementos, candidato? En los últimos meses han sido blancos de un sinnúmero de ataques. ¿Cómo va a fortalecer en ese sentido la policía? Tenemos que darles seguridad. Necesitamos tener un seguro de vida para ellos. Necesitamos capacitarlos. Necesitamos darle más equipamiento. Necesitamos que ellos sigan viendo y entiendan que su compromiso no es con el compañero o con los altos mandos o obedecer órdenes. Su orden fundamental es cuidar a la ciudadanía. Nosotros nos comprometemos también a aumentar los salarios. En este año se determinó el gobierno municipal de no aumentar salarios a los policías.
Nosotros tenemos que hacer que el salario sea un salario digno, decoroso y sobre todo sabiendo que van a exponer su vida por la ciudadanía. Tenemos que aumentarles el salario. Entre otras cosas haríamos esto. ¿Usted confía en la Policía Municipal de Celaya, candidato? En términos generales, sí, porque yo me acuerdo que varios de los hijos de los policías y de las policías eran amigos de mis nietos y antes de mis hijos. Jugaban fútbol conjuntamente o jugaban béisbol conjuntamente y los policías eran policías que nos conocían y que los conocíamos. Por lo tanto, todavía quedan policías de este tipo y nosotros tenemos que aprovechar que los conocemos, que somos amigos, que son parte de la ciudadanía celayense. ¿Cuál es la principal diferencia respecto al proyecto que encabeza Javier Mendoza, candidato? Entre otros, nosotros tenemos un modelo humanista y ellos tienen un modelo de los que popularmente se llaman neoliberales. Todo quieren vender, quieren privatizar parques y jardines, quieren privatizar la basura. Entonces, ¿qué hace uno primero para eso? ¿Qué hizo el presidente Gortari? No dio dinero, por ejemplo, yo era director del SCASE y no había dinero para pintar, para poner rejas, para poner videocaseteras, para darle un salario más decoroso a los profesores. Y fue haciendo que se deteriorara todo, y después acusar de que somos malos profesores, de que no hay enseñanza y privatizar la educación. Por fortuna no se dio eso porque, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, un grupo de profesores, no solamente de Celaya, sino de distintos puntos, yo hablo por Celaya, determinamos hacer trabajos y hacer capacitación con los empresarios y con otros organismos. Entonces, los recursos que nos daban los etiquetábamos para embellecer a la antes SCASE. Y nosotros, yo cuando terminé de ser director del SCASE, dejé 42 proyectores. Éramos la única institución de todo el estado que tenía 42 proyectores. Algunas escuelas privadas llegaban hasta 5. Pero no más, completas llegaban a 5. Nosotros en el SCASE teníamos 42 proyectores. Por poner un ejemplo, y les puedo poner un montón de ejemplos de cómo nosotros hicimos de las instituciones de educación superior públicas, las dignificamos. Y eso permitió que no se privatizaran. ¿Le daría seguimiento a algún programa o proyecto de la actual administración panista, candidato? Sí, hay proyectos, por ejemplo, están impulsando proyectos para los agropecuarios. Hoy todos los que producen del campo, ya sea agropecuario o ganadero, de todo, están en graves problemas. Entonces el gobierno tiene proyectos para impulsar y pone un tanto por ciento el municipio, otro tanto por ciento el Estado y a veces pone un tanto por ciento la Federación. Pero nosotros vamos a duplicar los recursos, por ejemplo, de ese proyecto para impulsar la ganadería, para que nosotros sigamos teniendo leche, tengamos barbacoa de cabrito, de borrego. Vamos a ayudarles a impulsar todo esto, porque si no lo hacemos vamos a tener problemas. Y sobre todo tenemos que tecnificar el campo, debemos hacerlo más eficiente y solo se hace tecnificándolo y para eso vamos a pedir el concurso de todas las universidades para que los servicios sociales profesionales nos apoyen. Finalmente, candidato, ya nos adelantó un poco, pero ¿cómo será su cierre de campaña en estos últimos días? Primero vamos a seguir trabajando porque yo he dicho que un día no debe ser 2 días, debe ser 3 días. Nosotros desde temprano ya tenemos actividades, en la noche nos dormimos tarde, seguimos teniendo actividades, todo el día no paramos. Yo les decía que vengo de varias actividades, estoy con ustedes, ya al rato voy al debate
Y todo el mundo me decía, oye, tú deja que el Jaime, hombre, después que te entrevisten, que los agricultores después que te entrevisten, después. Yo decía, no, nosotros tenemos que hacer 3 días en uno. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a hacer 3 grandes cierres. Uno en San Miguel Otopan, donde asesinaron a nuestra compañera, otro en el centro de la ciudad con 1 o 2 grupos musicales y el otro en Rincón de Tamayo. Estos 3 cierres los vamos a hacer, que son los 3 principales polos donde juntamos a la gente. Perfecto. Bueno, pues le agradecemos su disposición para otorgarnos esta entrevista y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, por ahí la vamos a publicar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, candidato. Gracias.